Bienvenidas y bienvenidos. En este video voy a hacer un ejemplo sencillo de cómo hacer un análisis rápido de popularidad para efectos del acomodo de un almacén, para efectos del diseño de un almacén. Noten ustedes que el punto de partida básicamente es un listado de órdenes y de artículos por orden, donde básicamente aquí tengo una cantidad de órdenes significativa, interesante, que son en este ejemplo son 2000 órdenes y en las 2000 órdenes tengo pues una cantidad de SKUs y entonces no es que sean 2000 órdenes, perdón, tengo 2000 líneas en las órdenes. Entonces, por ejemplo, esta primera orden que tengo por acá eh, tiene 4 SKUs y por eso aparece aquí en este listado 4 veces. Entonces esa sería la data de arranque, la data inicial que se necesita para efectos de hacer un análisis de popularidad. Por supuesto, el paso inmediato para ver cuántas órdenes son en realidad, no las 2000, sino cuántas órdenes son en realidad, fue crear una tabla dinámica y entonces en esta tabla dinámica aquí sí puedo ver la cantidad de órdenes que tengo y tengo 517 órdenes. Entonces son 517 órdenes que se extrapolan en 2000 líneas y en las columnas lo que puse son los mismos SKUs que tenemos. Noten ustedes que la cantidad de SKUs con la que estamos trabajando son en este caso 685 SKUs. Entonces aquí en este display de esta tabla dinámica, en este despliegue de la tabla dinámica, básicamente tenemos es una tabla dinámica bastante simple, solamente tengo dos columnas como lo vieron antes, puse los SKUs en columnas, dos variables, perdón, puse los SKUs en columnas y en las filas puse las órdenes. Y aquí lo que puse fue básicamente pues, un conteo de SKUs. Y entonces para cada uno de los SKUs voy a tener aquí la cantidad de unidades que me solicitan en el total. Por ejemplo, de este SKU me solicitan 11 unidades en el total de las 500 y tantas órdenes que vimos antes. Este que está acá es la cantidad de veces que aparecen órdenes. Entonces aquí, esta sería, ven que la fórmula es de contar. Aquí ya no interesa cuántas unidades me piden por orden, es en cuántas órdenes aparecen, que es muy común en análisis de popularidad. Entonces, lo que hice fue que me vine acá. Lo que vamos a hacer es que nos venimos a una hojita que llame popularidad. Tengo la misma tabla, solo que ahora tengo los artículos aquí listados hacia abajo, como lo pueden notar, los 685 artículos. Y aquí básicamente vamos contando el total de veces, el total de SKUs que aparecen en la orden. Por ejemplo, en esta orden, entonces tengo, en este artículo, perdón, aparece, hay 37 unidades que me solicitaron del artículo 19523 en el total de las órdenes que tenía. 36 unidades del 13331 en el total de las órdenes que tenía. Entonces eso es un dato interesante. Pero es un poco más interesante tal vez la cantidad de órdenes en las cuales aparece el SKU. Entonces noten que lo que hice fue que le hice una búsqueda horizontal a el valor que puse aquí abajo en la tabla original, este que es el conteo, para que me digan cuántas órdenes. Entonces básicamente lo que me dice es, por ejemplo, que el artículo 19523 aparece en 19 órdenes, perdón, en 23 órdenes, que el 13331 aparece en 28 órdenes y así. Y entonces para poder ver esta data de una manera más resumida y para toma de decisiones, lo correcto sería hacer, hay varias formas de hacerlo, varios tipos de análisis, varios tipos de gráficos. Yo lo que voy a hacer es un histograma. Los histogramas me parecen muy útiles en términos generales. Para efectos del histograma, primero calculamos el mínimo, la mínima cantidad de órdenes en las que aparece un SKU, que el número posiblemente ya habían deducido que es uno. Es decir, un artículo que solamente aparezca en una orden. El máximo, hay que ver cuál es. La máxima cantidad de órdenes en las que aparece algún SKU, algún artículo. 32. Ven qué interesante. Y el rango, por ende, de lo que nos podemos encontrar va a ser 30, máximo menos mínimo, sería 31. Para hallar la cantidad de intervalos que vamos a analizar, se utiliza la ley de Sturges. Y la ley de Sturges básicamente es 1 más 3.32 por el logaritmo de la cantidad de datos que tenemos. Y lo que le hice aquí fue que le puse un redondeo hacia arriba para que me diera una cantidad discreta. Y aquí el tamaño, entonces básicamente tomo el rango y lo divido entre el tamaño y me dice que el tamaño de la clase van a ser 2.8 veces de aparición o órdenes de aparición. Entonces aquí voy a partir con el mínimo. Al mínimo le sumo el tamaño, lo dejo fijo con F4,
para que me sirva para efectos de y que todos sean del mismo tamaño. Entonces aquí tengo los 11 clases, las 11 clases que me recomendó, bueno, más la inicial, para cubrir todo. Entonces voy a tener un total de 12 como es la metodología. Y entonces acá el paso siguiente es que necesito calcularle. Entonces estas son las clases. Aquí voy a poner la frecuencia. Aquí voy a poner una frecuencia relativa. Aquí voy a poner una frecuencia acumulada para poder hacer un histograma de frecuencias. Entonces voy a ampliar un poquito estas columnas y tal vez las ponemos con algún formato más interesante y listo. La fórmula de frecuencia voy a trabajar con una fórmula matricial. Entonces tengo que marcar todo el rango en el que quiero que me aparezca la fórmula. Aquí recuerden, aquí no aplica copy paste y ese tipo de cosas no funcionan. Entonces aquí tengo que marcar todo el rango, ponerle la fórmula de frecuencia. La fórmula de frecuencia me va a preguntar por los datos, por supuesto son todo el set de datos que tengo. Después me va a preguntar por los grupos o clases, son estos que están acá. Una vez hecho eso, bueno, cierro el paréntesis y recuerden la combinación de teclas que se debe hacer en las fórmulas matriciales: Control, Shift y Enter. Control, Shift, Enter, suelta. Y entonces ya tenemos toda la frecuencia calculada. Recuerden que la forma de notarlo es viendo que Excel automáticamente, cuando se hace bien una fórmula matricial, nos coloca símbolos de llaves al inicio y al final. Aquí recuerden, copy paste, estas cuestiones no sirven. Aquí simple y sencillamente toca hacer una suma para ver toda la cantidad de datos con los que estamos trabajando, que en este caso son la cantidad de SKUs, y sacamos la frecuencia relativa, que sería dividir cada uno de estos entre el total. Podemos poner en porcentaje que sea un poquitillo más bonito. Y en la frecuencia acumulada, simple y sencillamente vamos a ir sumando hasta llegar al 100%. Y ya lo tenemos. Lo primero que vamos a graficar entonces es la frecuencia para tomar algunas decisiones. Gráfico de barras. Le vamos a poner popularidad o no sé, pongámosle alguna cantidad de órdenes en las que aparecen los SKUs. Bueno, órdenes por SKU. Bueno, órdenes por SKU me gusta. Por artículo por SKU. Cambiémosle algunas cuestiones al gráfico. Por ejemplo, pongámosle al gráfico que el eje X sean las clases. Eso es muy importante, ¿verdad? Con solo ver entonces aquí en el gráfico ya tenemos, resulta ser que tenemos una cantidad grandísima de artículos que solo aparecen en una orden. De hecho, del total de artículos, que son 685, 325 solo aparecen en una orden. O sea, casi la mitad, aquí lo pueden ver, 47%. 29% aparecen en dos órdenes y así sucesivamente. Sin embargo, noten ustedes que tenemos algunos artículos, tal vez quizás poquitos, muy poco porcentaje, pero que aparecen en muchas órdenes. Y esos son importantes. Esos son los ítems populares. En este caso, por la forma en la que acomodamos el histograma, son los que nos van a quedar aquí en la cola derecha, por supuesto. Si quieren hacer el histograma todavía más bonito, le podemos agregar la frecuencia acumulada. Aunque bueno. Y para efectos de gráficos puede ser interesante. Porque en el caso de esta compañía, definitivamente lo que nos está diciendo es que, bueno, aquí claramente hay que cambiarle perdón, hay que cambiarle el tipo de gráfico. Porque tengo que trabajar con dos ejes, indudablemente. Ese está bonito, pero necesito trabajar con dos ejes. No sé qué me recomienda. Bueno, si quisiera también verlo así. Sin embargo, creo que lo mejor sería trabajar y darle a la nueva serie. No está tan pequeño que no me deja
darle un eje secundario. Ok, ahora sí está perfecto. Darle un eje secundario y tal vez ahora sí, en ese eje secundario, tal vez lo mejor sea hacerle un cambio de gráfico y ponerle que me lo ponga en líneas y quedaría más o menos de esa manera. Entonces, pues aquí podemos notar que estos artículos que aparecen en más de 18, 21, 24 y 32 órdenes representan un porcentaje muy bajo porque esto está muy pegado al 100%. De hecho, a nivel es como un 1% porque son menos de 1%. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar acá? Todos los artículos que aparecen en más de 10 órdenes apenas representan un porcentaje pues muy bajo del total. Sin embargo, el total de artículos, ¿verdad? Entonces solamente el 3.4 de los artículos nos aparecen en más de 10 órdenes. Entonces, pues está relativamente sencillo de acomodar para efectos de popularidad porque son pocos los artículos los que tengo que cuidar muchísimo, que tienen que estar pues en las zonas doradas o en las zonas más inteligentes porque son para efectos de alisto porque son los que más me van a pedir a alistar. Y así sucesivamente para atrás también pudiese concluir que más de 7 en que aparezca artículos que aparezcan en más de 7 órdenes, tengo apenas el 8.3%, que en total estaríamos hablando de 57 artículos, 57 SKUs, lo cual está como una inmensa oportunidad para poder acomodar bien la bodega para efectos de popularidad. En un futuro video voy a hablar de cómo hacer un análisis de afinidad y ese análisis de afinidad básicamente es para ver cuáles artículos son los que me piden en conjunto con otros, para ver cuáles son los que tengo que poner a la par de otros, o sea, todavía para ir más a detalle de dónde debo colocar o cómo debo acomodar la bodega. Gracias.